Te doy la bienvenida un día más, un sábado más a esta membresía de Inversión para Humanos, donde, pues hoy te voy a contar algo que posiblemente, según lo estés viendo y lo estés mirando, no te interese o digas, esto es un poco técnico, aquí Borja creo que me ha enviado algo ya que se me está empezando a escapar, igual yo no tengo ningún fondo de fondos, puede ser que no me interese. Puede ser que nunca en mi vida invierta en nada de esto y nada más lejos de la realidad, porque si he decidido traértelo es precisamente porque muchos de los clientes a los que asesoro en la parte de asesoramiento independiente y otros muchos a los que les hago consultorías todos los meses, pues traen en cartera fondos de fondos, ¿vale? Voy a explicártelo de una forma sencilla y amena, como siempre. Voy a explicártelo para que lo entiendas. Y porque además creo que, este tipo de fondos los tienes que conocer y en el caso de que los tengas, tienes que ir a tu banco a hacer una serie de preguntas porque quizá no sean lo mejor de lo mejor, ¿vale? Aunque ellos te vendan que son una pasada, es muy posible que no sean lo mejor de lo mejor. Bueno, lo primero que voy a explicarte es qué es un compartimento dentro de un fondo de inversión. Porque si no te explico esto de primera base y de entrada, no vas a poder comprender a nivel global qué son los fondos de fondos. Un compartimento, para que te hagas una idea, tienes que pensar en un hotel. Tú imagínate que tienes un hotel, ese hotel tiene diferentes habitaciones y tú las vas alquilando. Pues en los bancos lo que sucede es exactamente lo mismo. Tienen una serie de compartimentos, llamémosle digitales, llamémosle a nivel normativo, donde alguien que cree un fondo de inversión puede alquilar o puede adherirse a ese compartimento. Entonces tú puedes ser la gestora Montblanc y puedes estar dentro de un compartimento del banco Bunny Mellon New York, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Bunny Mellon New York aprovecha su estructura, su due diligence, su normativa, su equipo de gestión, su equipo de back office, lo utiliza para dar servicio a sí mismo, pero también puede dar servicio a otros, y es lo que se conoce como un compartimento. ¿Para qué se usan los compartimentos? Bueno, los compartimentos se usan para un montón de cosas. Se usan para albergar fondos de otras gestoras o de otros gestores. Se usan para albergar fondos que se denominan PCE, que son fondos de carácter especial que te voy a explicar ahora mismo. Se utilizan para comercializar y dar cabida a otras clases de fondos dentro de un fondo de inversión. Ya sabes que hay fondos que tienen la clase en libras, en euros, en yenes, la clase cubierta, la clase cara, la clase institucional, la clase sin retrocesiones. Bueno, pues los compartimentos se usan para esto. Y para que lo entiendas, son como pequeñas habitaciones dentro de un hotel y el hotel es el banco, ¿no? Perfecto. Yo me acuerdo cuando llegué a Andorra que una de las preguntas típicas que muchos me hacéis es, oye Borja, pero ¿los fondos de inversión pueden quebrar? ¿Me puedo quedar sin dinero? ¿Puede llegar un momento en el cual desaparezcan las entidades y desaparezca absolutamente todo y lo pierda todo? Bien, un fondo por norma general no debería de poder quebrar porque un fondo lo que hace es comprar diferentes acciones, diferentes compañías, diferentes bonos de renta fija y lo que hace el fondo es coger tu dinero, comprar una parte de esas acciones de esa empresa o una parte de esos bonos de renta fija y por tanto no debería de quebrar porque para que quiebre el fondo tendrían que quebrar todas las inversiones, es decir, todas las compañías, todas las acciones, todos los bonos de renta fija que tiene el fondo comprados. Y esto es muy poco probable que pase. ¿Puede pasar? Sí, pero si pasa, lo último que te va a preocupar es el dinero de los fondos de inversión. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en España, por ejemplo, históricamente un fondo quebró, que era un fondo, si no recuerdo mal, de Banco Santander, que era el fondo inmobiliario, quebró porque el subyacente, que eran los inmuebles, llegó la crisis subprime, llegó el tema de Lehman Brothers y desapareció y no pudo devolver el dinero y quebró el fondo. Pero los fondos normales y corrientes, los mobiliarios, que son los de bolsa, los de renta fija, todos los que hablamos, los otros son los inmobiliarios, que son los que invierten en inmuebles, pisos en locales, en almacenes, en plazas de garaje. Bueno, pues los mobiliarios no deberían de poder quebrar y los inmobiliarios sí. ¿Qué sucede? Que yo cuando llegué a Andorra me acuerdo que todos los clientes en la entidad que yo trabajaba tenían unas pequeñas posiciones, un porcentaje pequeñito de unos fondos que eran Cheine, eran Pioneer, esa era la marca del fondo, para que te hagas una idea, ¿no? El nombre del fondo. Y eran fondos que se denominaban side pockets, que hablo de la época de Lehman Brothers y la crisis de 2008.
Los side pockets son fondos o trocitos de fondos que quedan en las carteras de los clientes y luego cada X tiempo se van liquidando o van devolviendo o reembolsando unos cuantos euros. Entonces yo veía que a los clientes les entregaban cada X tiempo pues 10 euros, 15, 20, y yo decía, pero joder, pero esta basura, ¿qué es? Entonces, bueno, esos son fondos PC o fondos de carácter especial. Cuando un fondo quiebra, y esto pasó en España, por ejemplo, con una entidad financiera que se llamaba Banco de Madrid y tenía fondos, eran fondos de la gestora propia, que eran fondos de Banco de Madrid, cuando una gestora o un fondo o un banco de inversión quiebra, lo que hacen es dividir el fondo. Dividen el fondo al 99% en las inversiones líquidas, es decir, las que se pueden liquidar, las que se pueden vender fácil, las que se pueden vender en el mercado de forma sencilla y puedes recuperar el dinero. Pero luego hay una parte que se denomina fondo CPE o PCE, que son fondos de carácter especial, que es una escisión o una división del fondo original en aquellas partes en las que el fondo no se puede liquidar fácil, es decir, aquello que no se puede vender rápido, aquello que igual queda ahí y no se puede ir vendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que como no son líquidos, no podemos darle al botón de venta y recuperar ese dinero. Hablo de un porcentaje muy residual de un fondo. Tú imagínate que tienes 1.000 euros en el fondo Montblanc renta fija, pues el 99% del fondo Montblanc renta fija se podrá vender y liquidar fácil. Sin embargo, el 1% va a ser una división de ese fondo que va a ser el Montblanc renta fija CP, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que eso son inversiones que hace el fondo que son un poco menos líquidas y que hay un equipo de vamos a decir, un administrador concursal que va decidiendo cuándo se va liquidando y cuándo se va vendiendo esa parte menos líquida, ¿no? Cuándo se va reembolsando ese fondo de compartimento especial. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, muchas veces me preguntan los clientes, oye Borja, ¿pero el fondo puede quebrar? No, lo que puede quebrar es el banco, o es en este caso la gestora, que son las sociedades anónimas. Pero lo normal es que si quiebra el banco o quiebra la gestora, llegue otra gestora de fuera o llegue otro banco de fuera y se quiera quedar con el grueso de los fondos. Lo de compartimento especial suele quedar ahí más o menos para los restos, ¿no? Pero el grueso de los fondos, que es el que tiene las inversiones, que es el que tiene la liquidez, que es el que tiene los activos, que es el que tiene los clientes, lo normal es que eso, como suele ser muy rentable, y no genera ningún problema, sino que al revés, eso ha cogido dinero ahí fuera a los clientes y lo ha invertido, con lo cual es un negocio súper rentable. Se cobra unas comisiones, comisión de gestión, custodia y mantenimiento y listo. Entonces esto, cuando un banco o una gestora quiebra, lo más normal es que otro banco u otra gestora lo quieran, lo compren y entonces en vez de llamarse ahora Montblanc Renta Fija, se llame Blancmont Renta Fija, ¿vale? Entonces cambia el nombre, el fondo más o menos sigue igual, más o menos las posiciones siguen siendo las mismas, y tú como cliente no pierdes dinero. Yo tuve clientes que tenían fondos de Banco de Madrid y no perdieron dinero. Esos fondos pasaron a una gestora que se llama TREA, luego de TREA pasaron a Renta 4 y yo me acuerdo que como yo trabajaba en Renta 4 los cogí ya de vuelta, ¿no? Y los clientes no habían perdido dinero, es decir, el banco había desaparecido, había quebrado, había desaparecido de España, había dejado de operar Banco de Madrid, pero no hubo ningún problema. Los clientes que tenían fondos no habían perdido dinero, aunque pese a que eran fondos de la casa y eran fondos propios de la propia gestora del banco, ¿eh? Aún así no perdieron dinero. Ahora bien, ¿dónde está el problema? ¿Dónde se pierde dinero? Se pierde dinero cuando tienes, en ese caso, acciones de Banco de Madrid. Cuando tienes renta fija, bonos o preferentes de Banco de Madrid. Pero cuando tienes fondos, no se pierde dinero, aunque quiebre. ¿Por qué? Porque no van a quebrar todas las posiciones que tienen dentro, ni las acciones, ni la renta fija, ¿no? Entonces, al final, con esto, y acabo ya, quiero resumir que la inversión en fondos es la más segura de todas. Al margen de que se muevan, al margen de que suban y que bajen, al margen de que puedas ganar o perder dinero, la inversión en fondos de inversión es la más segura que existe. Porque además, tú estás invirtiendo en un vehículo, en una caja de zapatos, como digo siempre, que tiene un código ISIN, que puede no estar registrado en España, sino más bien en el extranjero, en Luxemburgo, en Irlanda, y que a su vez tiene posiciones repartidas por todo el mundo. Es decir, puedes no estar en el mismo país que en el que vives operando, puedes tener acciones de, yo qué sé, de renta variable japonesa mezclada con bonos de Irlanda, con renta fija del gobierno americano. Entonces, al final, tendría que ir todo mal, tendría que desaparecer el mundo, pero tú al final el fondo lo sigues teniendo, las acciones y los activos los sigues teniendo invertidos en el fondo, con lo cual tú el dinero no lo pierdes. El dinero está invertido en el mundo.
Dentro de esto, quiero hablarte de una tipología de fondos que son o se denominan fondos de inversión. ¿Esto qué es? Bueno, esto, con la normativa MiFID II en enero de 2018 de la Comisión Europea, al final los bancos, ¿qué hicieron? Los bancos tuvieron que levantar la mano en España y declararse si son independientes o no independientes. Grabaré algún capítulo de aquí de la membresía para explicarte de verdad cuál es la diferencia entre asesoramiento independiente y no independiente, pero para que te hagas una idea, los bancos tuvieron que levantar la mano y declararse ante la CNMV y el Banco de España como independiente o no independiente. Como te podrás imaginar, la gran mayoría de bancos en España se declararon no independientes, ¿vale? No independiente. No independiente quiere decir, entre otras cosas, que te pueden vender los propios fondos de la casa, es decir, los propios fondos de la gestora del banco, y además no tienen por qué, o sea, no tienen, por así decirlo, no te van a cobrar explícitamente, es decir, ya te van a cobrar una comisión de gestión, ya te van a cobrar unas retrocesiones, pueden cobrar retrocesiones, cosa que los asesores independientes no podemos, y lo que hicieron fue crear los fondos de fondos o fondos perfilados. Estos son, por así decirlo, fondos enfocados o creados en función a un riesgo. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a crear cuatro sabores de helado: chocolate, fresa, vainilla y nata. Entonces aquí lo que hacen es, según el tipo de cliente que seas, según una serie de, por así decirlo, de test que realizas y unas respuestas que tú das y la experiencia que tienes y conocimientos de mercado financiero, ellos te perfilan en función a un riesgo. Te dicen, bueno, pues tú eres conservador, pues tú eres moderado, a ti te gusta el helado de vainilla, a ti te gusta el helado de nata. Bien. En función de esto, lo que hacen es crean 4 fondos distintos, no más, 4 fondos distintos, que son conservador, moderado, equilibrado y agresivo, por ejemplo, y dentro de esos 4 tipologías de fondos van encasillando y van metiendo a clientes, ¿vale? Van metiendo a clientes en toda España o en todo el mundo. Pero ¿qué hacen? Lo que están haciendo dentro de esos 4 fondos es a su vez seleccionar y comprar otros fondos de inversión de otras gestoras de fondos extranjeras o nacionales, ¿no? Incluso para más INRI, muchos de los bancos lo que hacen es compran fondos de la propia gestora del banco. O sea, tú te estás comprando un fondo, como te pongo aquí en las notas del programa, para que lo veas en la lección, un fondo de Banco Sabadell que se llama Banco Sabadell Prudente, y vas a ver en la cartera, como te pongo, que las posiciones que tiene invertidas son pues las primeras con un 10% del peso de la cartera Sabadell Rendimiento, y un 9% Sabadell Interés, y un 4% Amundi Funds, y otro 4% Amundi Funds, y otro 3% Sabadell Bonos. Y seguimos hablando, luego hay un BlackRock, el BGF Eurobond, el Amundi Funds, el Amundi ABS, Sabadell Estados Unidos y el MAN GLG. Bueno, pues este fondo, que es Sabadell Prudente, es un fondo de fondos, compra otros fondos. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Porque les deja la normativa europea comprar fondos de la propia casa, con lo cual estás pagando comisión doble, estás pagando la comisión de Sabadell Prudente y a la vez el fondo Sabadell Prudente está pagando la comisión del fondo Sabadell Rendimiento, del fondo Sabadell Interés, de los fondos de Amundi, que a su vez Sabadell tiene un acuerdo con Amundi. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, este tipo de fondos, este tipo de fondos que compran otros fondos, lo que están haciendo no es analizar, no están yendo a ver compañías, no están sentándose con equipos gestores, no están analizando el mercado, están directamente seleccionando fondos y comprando fondos para meterlos dentro de los suyos propios, ¿no? ¿Por qué está tan de moda entre la banca comercial y la banca privada? Pues muy sencillo, porque al final estos equipos lo único que tienen que hacer es seguir 4 fondos. No tienen que seguir 4.000 carteras distintas de 4.000 clientes distintos con 4.000 tipologías de riesgo diferente y controlar a 4.000 tipos de operaciones diferentes. Solo controlan 4 fondos, dentro de esos 4 fondos mueven, cambian, quitan y ponen otra serie de activos, y el cliente, en función del riesgo, lo perfilan y lo meten y lo encasillan ahí, ¿no? Entonces, claro, el negocio es muy sencillo. Al final, lo único que hacen es seleccionar fondos. Realmente te están cobrando una comisión de gestión, de mantenimiento, de asesoramiento y demás, por comprar otros fondos. ¿En función de qué? En función del riesgo que tú asumes. Entonces, claro, aquí lo que tienes que tener en cuenta es que ellos realmente controlan 3 o 4 fondos, que a su vez se componen de otra serie de fondos distintos, pero lo que hacen realmente es perfilarte. Es decir, ellos lo que hacen es adaptan su producto, que son 4 tipos de fondos, a tu perfil de riesgo, ¿no?
ahí no hay un valor explícito ni implícito, es decir, no hay ningún valor más allá de el seleccionar fondos de inversión. Entonces, claro, yo digo, pero escucha, si voy a pagarte porque selecciones, por comprar un fondo tuyo, que es el Montblanc Renta Fija, y ese fondo que es Montblanc Renta Fija lo usas para comprar otros fondos de renta fija y además comprar fondos de la gestora Montblanc, pues ¿qué sentido tiene? O sea, estoy haciéndote un negocio doble, ¿no? Para eso ya gestiono yo, analizo yo los fondos, hablo yo con Borja, me dice lo que tengo que hacer, le pago por el asesoramiento y yo compro, entro, meto y saco los fondos que quiero. Realmente es así. Yo el problema que le veo a los fondos de fondos es que estás pagando dobles comisiones de gestión. Estás pagando la comisión del fondo que estás comprando y estás pagando las comisiones de gestión de los fondos que está comprando por detrás ese fondo, ¿no? Realmente yo aquí creo que no hay excesivo valor, es decir, no hay un asesoramiento real. ¿Por qué? Porque detrás no hay un análisis real de mercado, de sentarse con compañías, de sentarse con otras gestoras, de sentarse con otros equipos. No estoy hablando específico del Sabadell Prudente, te puse un caso para que lo vieras, un caso típico, pero estos fondos hay cientos de miles, o sea, hay una barbaridad. Yo, la gran mayoría de clientes que me encuentro, a los que asesoro, traen este tipo de fondos y ellos no lo saben. Ellos creen que tienen un fondo que está compuesto por acciones o que está compuesto por renta fija porque a él le dicen que este fondo invierte tanto en bolsa y tanto en renta fija, pero no hay un equipo gestor comprando las acciones, decidiendo por qué tienen que comprar Walmart y no Reckitt Benckiser o Tesla, ¿no? Otro punto importante, que esto también aquí la normativa europea hizo bastante hincapié, bastante énfasis, está en las retrocesiones. Por norma general, este tipo de fondos que compran otros fondos deberían de comprar fondos de la clase limpia. Es decir, fondos que tienen las menores comisiones habidas y por haber. Yo ya te dije en algún momento que yo, por ser asesor independiente, tengo que utilizar fondos de clase institucional o clase limpia, que son los que menos retrocesiones o los que menos comisiones dejan al banco comercializador, o más bien, ninguna. No hay retrocesiones. Lo normal es que si estás comprando un fondo de fondos, este fondo, como tú ya estás pagando una comisión, lo normal es que compren fondos de clase barata. Pero no quiere decir que sean gratis, es decir, no quiere decir que paguen que paguen cero comisión. No, no. Comisión de gestión están pagando, con lo cual tú indirectamente estás pagando doble por la comisión de gestión, ¿no? ¿Qué sucede? Te voy a explicar por si no lo sabes. ¿Qué es una retrocesión? La retrocesión es, piensa en una tarta. Yo creo un fondo que es el Montblanc Renta Fija. Ese fondo tiene una comisión de gestión que es un 4%, que es una tarta. Y yo, si se lo vendo a la banca en España, le digo, oye, mira, yo te voy a dar un 60% de mi comisión, un 60% de la tarta, porque tú comercialices ese fondo y porque tú vendas ese fondo al cliente final, ¿vale? Eso es la retrocesión, es la parte que se llevan los bancos o los intermediarios o los brokers por comercializar un fondo que no es suyo. Es decir, por comercializar un fondo que es de una gestora de fondos extranjeras. Les pagan una parte de la comisión de gestión, es decir, reparten y comparten la comisión de gestión. Se supone que si estás comprando un fondo de fondos no debería de haber retrocesiones porque entonces al final estamos hablando de un conflicto de interés continuo, estamos hablando de una capa de cebolla sobre capa de cebolla sobre capa de cebolla y al final estás pagando comisión tras comisión sin que lo sepas. Otro punto importante es que tú luego les preguntas a tu gestor y a tus gestores más a fondo y en concreto por ese tipo de fondos que tienen dentro, en qué invierten, en qué países están, cuál es la divisa, cuál es el ratio de share, cuál es el alfa, cuál es la comisión, cuál es el TER. Y la pregunta que yo te hago es, ¿saben responder? Es decir, si no analizan ni gestionan ellos directamente, ni controlan directamente esos fondos que están eligiendo, ¿qué te están contando? ¿El corre, ve y dile? ¿O te están contando la rigurosa actualidad de lo que está pasando en cada fondo? Porque claro, si un gestor comercial de un banco, de una entidad, un banquero privado, te puede hablar del fondo suyo de la casa, que es el Montblanc Renta Fija, ¿crees que te puede contar las 30 historias que hay de los 30 fondos distintos que tiene comprados en cartera ese fondo? Pues obviamente no, porque dentro de estos 30 fondos, a su vez, hay equipos de inversión distintos, hay países de inversión diferentes, hay otras 30 carteras distintas con sus cientos de acciones o de compañías invertidas, con lo cual es muy poco probable que pueda entrar a fondo a analizar, a explicarte, a contarte y asesorar, porque al final el fondo de fondos está hecho para eso, está hecho para comprarlo y mantener en piloto automático, para decir al cliente le compro
El fondo conservador, el cliente se queda aquí, le damos al botón y venga, corre que te va. No hay nada más que hacer, el cliente está tranquilo, el fondo va dando algo de dinero, me paga las comisiones y chimpum. Bien. En España, incluso en los últimos años, con esta normativa que te cuento, había muchas empresas que se denominaban EAFIS, Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente, que luego a la normativa europea les dijo, oigan señores, tienen que quitar la I final de independiente y ahora solo se pueden llamar EAFs, Empresa de Asesoramiento Financiero. ¿Por qué? Porque muchas EAFIS, al tener la I de independiente, tenían la connotación de que realizaban asesoramiento financiero independiente, pero esto no era así. ¿Por qué? Porque para empezar, la gran mayoría de AFIS cobraban retrocesiones de las gestoras. Es decir, las gestoras les pagaban dinero o les pagaban comisiones porque a ti te recomendasen unos fondos y no otros, ¿vale? Esto es un conflicto de interés y esto no pasa nada. Es así como funciona el mercado en España, salvo que seas independiente como yo. Entonces les dijo, oiga señores, quiten la I de AFI y quédense con EAF. Entonces, ¿qué hicieron? Que para poder seguir vendiendo y poder seguir trabajando y poder seguir funcionando con clientes, tuvieron que remodelar toda la estructura, cerrar las EAFI, abrir EAFs, pero algunas, como estaban muy enfocadas en la parte de retrocesión, en que les pagasen las gestoras por tener esos fondos, y esto era un dinero muy suculento y eran muchos millones de euros, lo que no querían hacer era quedarse sin esto, que se lo prohibieran. Porque si eres independiente y eres EAFI, con la I de independiente, no puedes recibir retrocesiones, con lo cual te pegas un tiro en el pie y hay una parte de los ingresos que no puedes cobrar. Con lo cual, ¿qué hicieron? Abrieron sociedades de gestoras de fondos de inversión. Es decir, crearon empresas que a su vez crean fondos de inversión. Como es muy costoso pagar un analista o un equipo de analistas de fondos de inversión, porque es el perfil más caro, el de los más técnicos y de los que más cobran en el sector financiero, porque es el más complejo también, tener un buen equipo gestor que compre, que venda, que decida, que analice la macroeconomía, la microeconomía, que genere rentabilidad a los fondos. La opción fácil y rápida que es crear un fondo de fondos. Para esta sociedad gestora, en vez de tener un equipo de análisis que crea el fondo y decide que tiene que comprar y vender, lo que hace es crea un fondo y elige fondos de inversión. Sin más, crea fondos de fondos. Claro, me vas a decir, Borja, pero yo que trabajo contigo, porque algunos de los que estáis aquí en la membresía sois clientes, me vas a decir, Borja, yo tengo también carteras de inversión contigo que tenemos otros fondos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que este fondo que te hablo, fondo de fondos, cotiza en el mercado, ¿vale? Cotiza en un mercado, sube y baja, tiene una comisión de gestión y compra otros fondos. Bien, la cartera de inversión no cotiza, pero obviamente la cartera tiene fondos de inversión dentro, tiene también ETFs, tiene bonos de renta fija, puede tener acciones. Y digamos que la cartera es algo que se hace a medida para ti. El fondo es algo universal, no se hace para ti, se hace para miles de clientes en España, pueden entrar otros clientes a invertir, pueden entrar otras gestoras de fondos, pueden entrar otros bancos y al final el fondo lo que se quiere es sacarlo a distribución, es decir, sacarlo a redes financieras y redes bancarias para llegar a otros clientes. Es decir, cualquiera lo puede comprar. Sin embargo, tu cartera es solo tuya y es solo tuya en tu propio banco con un código de cuenta IBAN que empieza por ES, que está registrado en España y que está a tu nombre, ¿no? Al final tú date cuenta que el fondo de fondos actúa como un fondo de inversión normal, tiene una comisión de gestión normal que tú pagas y la cartera no tiene una comisión como tal, sino que tú pagas, en este caso, una comisión de asesoramiento a la entidad o al asesor financiero independiente. El punto importante de esto y la diferencia clave está en el tipo de cuenta. Yo para abrirte una cuenta y asesorarte tenemos que ir a un banco custodio, tenemos que abrir un código de cuenta IBAN, que es una cuenta corriente a tu nombre, nominativa, con un código de cuenta, como en todas las cuentas de España, que empieza por ese, donde tú puedes meter dinero, puedes sacar dinero, pero que alberga fondos de inversión, acciones y activos financieros. Sin embargo, cuando tú abres una cuenta directamente en una sociedad gestora de fondos, como puede ser, por ejemplo, cualquiera que tenga fondos propios, cualquiera, por ejemplo, yo que sé, Bestinver, AZ Valor, Magallanes, Cobas, tú ahí puedes abrir una cuenta directamente. El fondo de Magallanes o de Cobas o de AZ lo puedes comprar directamente en la gestora, abriendo una cuenta partícipe que se llama, o lo puedes comprar en cualquier broker o en cualquier entidad bancaria que lo tenga abierto a través de una cuenta bancaria en esa entidad financiera. La diferencia es en el tipo de cuenta. Tú en la entidad financiera abres una cuenta, como te digo, con un código de cuenta IBAN y tú decides qué quieres hacer. Comprar lo que tú quieras. Fondos de Cobas, de Manji, ETFs, lo que quieras. Pero si tú abres directamente una cuenta corriente en Bestinver, en Magallanes o en Cobas,
que es una cuenta partícipe, no tienes un código de cuenta IBAN a tu nombre, no. Tú mandas el dinero, y esto es importante, por favor, tenlo en cuenta, mandas el dinero a una cuenta a nombre del fondo o a nombre de la gestora. Es decir, la cuenta bancaria está a nombre de la gestora o a nombre del fondo. Obviamente de la gestora porque es la empresa. ¿Qué sucede? Que luego ellos internamente lo que hacen es te asignan un código de cuenta partícipe y te dicen estos 4.000 euros que envió Borja al fondo Montblanc, me los ha enviado a mi cuenta de la gestora y yo internamente con sistemas informáticos le digo que estos 4.000 es para comprar el fondo Montblanc renta fija. Pero el dinero realmente, aunque está invertido en el fondo, digamos que este dinero está en una cuenta corriente a nombre de la gestora del fondo. ¿Bien? No una cuenta corriente a tu nombre. Esto es lo que se denomina como cuentas ómnibus, ¿vale? Al final tú date cuenta que cuando tienes una cartera de fondos de inversión, tú tienes una serie de fondos invertidos y si te los quieres llevar a otro sitio, quieres traspasar, deberías de traspasar uno a uno, o lo que hacemos nosotros, lo que yo suelo hacer es traspasar toda la cartera, una única cartera, todos esos fondos los traspaso a un fondo monetario y luego el cliente desde otro banco, si quiere, pide ese fondo monetario y ya se lleva su patrimonio, ¿no? Pero, sin embargo, si tienes un fondo de fondos, como puede ser el Sabadell Prudente, tú no tienes que deshacer la cartera, no tienes que vender el Sabadell Prudente, ni tienes que deshacer todos los fondos que tiene invertido el Sabadell Prudente. Yo puedo desde aquí pedirte un traspaso del Sabadell Prudente a el fondo que te dé a ti la gana, yo que sé, Alemanji Optimal Income, ¿vale? Voy a enseñarte, y te lo dejo también en las notas de la lección, te dejo cómo identificar los fondos de fondos con Morningstar. Lo que tienes que hacer es, si tienes fondos de inversión y tienes dudas si son fondos de fondos, metes el código ISIN arriba en el buscador y una vez que cargue, lo que tienes que hacer es directamente ir a la izquierda, a pinchar donde pone cartera y ahí vas a ver en las posiciones. Bajas hacia abajo y ves las posiciones del fondo. Si lo que ves son nombres que te resultan familiares de otro tipo de fondos de inversión, otro tipo de gestoras, es que es un fondo de fondos. Si lo que tienes son acciones, yo que sé, imagínate, Banco Sabadell, Inditex, Red Eléctrica, Walmart, bueno, pues estos son acciones, es un fondo normal, un fondo que analiza y compra. Sin embargo, ves posiciones en otros fondos, es un fondo de fondos, ¿vale? Y por último, uno de los grandes desventajas para mí de operar en fondo de fondos es que tú no puedes incidir sobre la cartera. Es decir, tú no puedes ir al fondo Sabadell Prudente y decirle, oye, mira, cámbiame el fondo que tienes en cartera, que tienes el MAN GLG Alpha Select, me lo cambias por el Melchior Opportunities. No se puede, porque eso es la gestora y es la cartera del propio fondo. Es decir, estarían cambiando ese fondo para ti y para otros cientos de miles de clientes en España. Sin embargo, cuando tú controlas tu patrimonio, tú controlas los fondos y tú controlas tu cartera porque estás invirtiendo en fondos normales, en fondos de inversión al uso de los estándar, tú puedes decidir qué fondo quieres cambiar. Sin embargo, en un fondo de fondos no puedes decidir. Tú te has sentado ahí, vas montado en el autobús y vas viendo el paisaje. Tú no manejas el volante, tú no manejas la ruta y tú no manejas la velocidad. Tú te has subido al autobús y aceptas todas las condiciones. El precio, la duración, los activos que vayan a comprar, las comisiones, etc. Y esto para mí, además del propio valor, además de de tener que pagar doble en muchos casos por las comisiones y además de que no tienes un asesoramiento real ahí detrás, pues esto yo lo veo una gran desventaja. El no poder elegir lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, lo que te apetece invertir, en los mercados en los que quieres que estar y perder un poco esa sensación de control, esa sensación de personalización y esa sensación de llegar poco a poco y de decidir, bueno, pues en que quieres tener invertido tu patrimonio. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Qué sucede? Que para el cliente que no tiene formación, para el cliente que no tiene experiencia, para el cliente que no tiene gana, pues esto es muy fácil y muy sencillo. Te compras el fondo, el chocolate fresa, vainilla y nata, al banco y al gestor no le das ningún tipo de trabajo y no le das ningún tipo de carga y a ti como cliente no te supone ningún tipo de problema, ni ningún tipo de carga mental porque al final es como lo tienes invertido en piloto automático y olvídate. Espero que te haya aportado algo de valor, espero que de verdad te sirva esta lección y puedas aplicarlo en tu día a día con tu patrimonio y con la inversión en fondos. Si tienes cualquier duda de esto o de las anteriores 17 lecciones que ya hay, ojo, 17 lecciones, vamos ya a buen ritmo, por favor escríbeme, me mandas un email, un formulario de contacto o un WhatsApp y por supuesto te resuelvo las dudas
Nos vemos también la semana que viene, el lunes día 4 de diciembre, por la tarde a las 9. Nos vemos en el webinar, con lo